Piali, Neno toca Lilical Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la cuarta casilla de la 14ª trecena, el Tonali Nahui Acatl. 4 Carrizo. El numeral 4 es muy importante en esta cosmovisión de los pueblos mesoamericanos porque es un número integrador que le da sustento a la realidad. Hablamos de los 4 rumbos, de los 4 rincones del universo. Es una posición solar, de nuestro sol se llama Nahui Olin, así que hoy estamos invitados a establecer como el sol esos puntos que nos van a servir de marco para construir nuestra propia realidad y nuestra propia esencia de guerrero. ¿Por qué digo guerrero? Porque Acat es un elemento que sabemos que alude a los grandes guerreros, porque con Acat se hacen, que es el carrizo, se hacen flechas. Y las flechas, recuerden que son símbolos del guerrero. Cuando un gran guerrero moría en batalla y no era posible traer su cuerpo, traían su flecha y a ella se le rendían los honores. Una flecha es aquello que nosotros tomamos para direccionar algo. En el sentido metafórico, con el impulso de nuestro corazón y de todo nuestro ser, va a ser ese arco con el que nosotros vamos a darle fuerza a la flecha, y cuando nos convirtamos en la flecha debemos tener muy claro hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Un guerrero sabe lo que quiere, aprovecha cada momento y de cada circunstancia, de cada vivencia, aprende. Así alcanza la sabiduría, sabe elegir el momento perfecto, es disciplinado y también no solo trabaja en su persona, sino que ayuda a su comunidad. En Acat el regente es Iztlacoliuqui. Iztlacoliuqui viene vendado porque nos está haciendo una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras esencias divinas, para que como Acatl, que es el carrizo, crezcamos rectos hacia arriba buscando el sol, escuchando la música y cantando con el viento. Y recuerden que Acat, como los otates, también crecen muchas veces a las orillas de los ríos. También Acatl es una planta que, a pesar de las condiciones inhóspitas del suelo, puede desarrollarse. Plantas similares a Acat es el bambú y es el otate. El bambú sabemos que demora mucho tiempo la semilla dentro de la tierra, pero cuando germina se levanta rápidamente y se alza, así es esplendoroso. Así que nosotros tenemos que emular a este tipo de plantas en este tonali. ¿A quién tenemos como acompañante en el numeral 4? A Tonatiuh, nuestro sol, ese que va tonando, ese que cuando lo vemos resplandeciente, cuando ha alcanzado su cenit, es como si tuviera muchas flechas brotando de él, y cada una nos impacta y nos da la fuerza vital que necesitamos para desempeñarnos en este espacio-tiempo. Y como señor de la noche tenemos a Istli, que también es un ser que representa al Yayauqui Tezcatlipoca, lo mismo que Iztlacoliuqui. Ambos, Iztlacoliuqui e Istli, son advocaciones del gran espejo humeante de obsidiana, el gran guerrero arquetípico, ese que ofrendara su pie para atraer al Zipacli y hacer de él a Tlaltecuhtli, nuestro suelo, este sustrato en el que nos erigimos y del que nos alimentamos. Yayauqui Tezcatlipoca, recuerden que es el gran creador de muchas cosas junto con Quetzalcóatl, y hoy lo tenemos repetido en Iztlacoliuqui e en Istli. Si vemos a Istli detenidamente, tiene un pie en la montaña y ahí tiene un tecpatl, y del otro lado tiene la patita que ha sido comida por el zipacli dentro del agua. Bueno, recuerden que el tecpatl es un instrumento de ritualidad. Y también había, así como este tecpat, que es un cuchillo de pedernal, también había cuchillos de obsidiana. Así que estamos ante el filo de estos dos elementos, de estos dos tipos de cuchillos de navajas, para que podamos rasgar la oscuridad y podamos encontrar la luz. La luz no se encuentra en la luz, sino en la oscuridad. Y hay una cita de Carl Gustav Jung que me gusta mucho y que alude, creo yo, a este tonal y le queda muy bien, y que dice así: quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Estamos llamados a un despertar
aquí, en ese espacio allá donde crujen las lajas de obsidiana, para que cuando estemos aquí en la vida, en este estado tonado, podamos replicar ese sueño que hemos tenido al abrir los ojos en el espejo de obsidiana. También quiero leerles otra frase que encontré que dice: para que un guerrero tenga éxito en cualquier empresa, el éxito debe llegar suave, con mucho esfuerzo, pero sin tensión ni obsesiones. Bueno, y el guerrero, a mí me gusta mucho la imagen de los ríos. Creo que los ríos son serpientes maravillosas. Y bueno, imagina un río que fluye a través de un vasto paisaje. Este río fuerte y constante es el guerrero. Su caudal simboliza la energía vital que emana de su ser, mientras que sus aguas reflejan luz del sol, mostrando la calidez y la confianza que lleva en su interior. A lo largo de su recorrido, el río se encuentra con diversos obstáculos, rocas, árboles caídos y terrenos áridos. Sin embargo, en lugar de detenerse, el guerrero río se adapta, rodea o incluso desgasta las piedras con su fuerza, transformando el paisaje en su camino. Así, el guerrero no solo lucha contra adversidades, sino que también aprende de ellas, convirtiéndose en parte de su paisaje. A medida que el río avanza, también nutre la tierra que toca. Sus aguas dan vida a plantas y animales, creando un ecosistema vibrante. Este acto de servicio es fundamental para el guerrero, quien entiende que su fuerza no solo debe usarse para su propio beneficio, sino también para el bienestar de su comunidad. Cada gota que cae en su es un recordatorio de que su propósito es más grande que él mismo. Al final de su trayectoria, el río se encuentra con el océano, donde sus aguas se mezclan con las de otros ríos. En este punto, el guerrero se convierte en parte de algo más grande, simbolizando la unión y la colaboración. Su viaje no termina aquí. Se transforma en el vapor que asciende nutriendo las nubes y comenzando un nuevo ciclo de vida. Así, el guerrero, al igual que el río, encuentra su verdadera fuerza en el servicio. Al enfrentarse a los desafíos, no solo se fortalece, sino que también se convierte en un faro de esperanza y sustento para aquellos que lo rodean. En este camino, el guerrero descubre que servir a su comunidad es el acto más noble y que en cada batalla librada, en cada vida tocada, se encuentra su legado. Hoy estamos invitados a ser como un río, a ser como ese ácat que crece en la orilla del río, que se nutre del viento, que con el viento canta y que además representa esa capacidad de ser líderes, ¿por qué no? Y ejemplos de vida. Hoy estamos recibiendo nuestro ácat. Nosotros podemos hacer con él una flecha, un bastón que nos sujete y nos ayude a avanzar. También podemos ser una flauta y sonarla y convocar a otros a seguir este tramito que vamos a tener de los guerreros que empieza hoy con Nahui Ácat. Y bueno, el conjuro que he escrito para este tonali es el siguiente. Quien mira afuera sueña. Hoy yo mismo soy Iztlacoliuqui, el que mira adentro, el que despierta. Soy un haz de luz, un rayo de Tonatiuh, el sol, la flecha que conoce el camino, que hace el camino, y más aún, que muestra el camino. Yo soy el guerrero en armonía, de espíritu fuerte, que va sin pretender y llega a su destino preparado para ser también como Solin, la codorniz, la ofrenda, si la vida lo requiere. Hoy yo mismo soy Nahui Ácat, el renacimiento luminoso, un legado de belleza, un legado de vida para las generaciones que vendrán. Hay que ser ejemplo, hay que ser guerreros. Hoy en las imágenes mánticas hay dos mujeres. Una trae un tepostli, un hacha, que es la del juicio, la de
la palabra sabia que enuncia un enunciado, que trasciende y que convoca. Y trae también un tecpat, que es el signo de la ritualidad. Ella ya ha conectado con lo divino y está brotando de su cuerpo llamas de fuego, el tona, o sea que ella está mostrando toda la belleza de su ser. Y en la otra la mujer trae una sonaja con una flor, así que también hay que cantar, hay que ser flor y canto, mostrar el tona, pero con gracia, con arte, porque el arte es maravilloso y muestra lo que nosotros somos. Así que hoy hay que crear con este Acat, siendo así como él, fuerte, erguido, buscando el sol. Y bueno, pues qué más les puedo decir que ustedes no hayan ya inferido de estas maravillosas imágenes que se presentan en este Tonali Nahui Acat. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¿Y sabes qué? Hoy me voy a ir a la montaña. Quiero ir allá donde las águilas se atreven. Quiero ser la ofrenda en esa montaña tal cual Solín, que hoy es el ave que acompaña al señor Tonatiuh. Bueno, pues yo quiero ser allá este Acat erguido, sintiendo el aire, cantando, siendo Solín, bueno, todo lo que hemos visto. Y